Bienvenidos un día más a su canal favorito de noticias y chismes sobre nuestro querido Can Yaman. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, listísima para desgranar la última bomba que ha sacudido el universo Yaman. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy es para caerse de la silla. Hoy vamos a hablar de una noticia que si fuera Can Yaman seguro que no se la creería. Una noticia que, digamos, no le habrá hecho ninguna gracia. Antes de que entremos en materia, como siempre, quiero recordarles que si aman a Can tanto como yo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo traerles siempre la información más jugosa y entretenida sobre nuestro actor favorito. Así que ya saben, únanse a esta gran familia Yaman Lover. Y ahora sí, vamos al lío. Todos sabemos que Can Yaman es un hombre de retos, un hombre que adora probar cosas nuevas y que siempre está buscando la manera de superarse. Y bueno, también sabemos que le encanta Italia, y a los italianos les encanta él. Por eso, no nos sorprendió en absoluto cuando se mudó allí y empezó a trabajar en proyectos italianos. La serie Viola come il mare fue un exitazo. Can se adaptó perfectamente al idioma y a la cultura, y parecía que había encontrado su lugar en el mundo del espectáculo italiano. El papel del inspector Francesco de Mir le sentaba como un guante, conquistando corazones con su mezcla de rudeza y encanto. Su química con Francesca Chillemi era palpable, electrificando la pantalla y alimentando los rumores de un posible romance fuera del set. Pero, aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque al parecer, no todo es color de rosa en la vida de Can Yaman en Italia. Y la noticia que le ha llegado, digamos, no es precisamente un ramo de flores. De hecho, podría considerarse, en sus propias palabras, la peor noticia que le podrían dar. Imaginen la expresión de Can, ese ceño fruncido que también conocemos, pero multiplicado por 10. Verán, desde hace tiempo se venía rumoreando una posible segunda temporada de Viola come il mare. Los fans estaban emocionadísimos, pidiendo a gritos que Can y Francesca Chillemi volvieran a la pantalla juntos. Las expectativas eran altísimas. Imagínense. Más intriga, más romance, más acción, y más Can Yaman en italiano. El final de la primera temporada nos dejó a todos con la miel en los labios, deseando saber qué pasaría con Viola y Francesco, con esa tensión latente que parecía a punto de explotar. Las teorías inundaban las redes sociales. ¿Se confesarían su amor? ¿Resolverían nuevos y emocionantes casos? ¿Su relación se vería amenazada por algún nuevo personaje? Las posibilidades eran infinitas. Y claro, todos esperábamos ver más escenas de Can mostrando su dominio del italiano, que seamos sinceros, es música para nuestros oídos. Pero agárrense fuerte porque aquí viene la bomba. Al parecer, la renovación de Viola come il mare, para una segunda temporada está en el aire. Sí, lo han oído bien. A pesar del éxito de la primera temporada, a pesar del cariño del público, a pesar de todo, parece que la segunda temporada podría no ser una realidad. Es como si a alguien se le hubiera ocurrido la idea de quitarle el Nutella de su croissant favorito. Una verdadera tragedia. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué esta terrible noticia? Pues bien, las razones son varias y todas ellas bastante complejas. Primero, parece que hay ciertos desacuerdos entre los productores y el canal de televisión sobre el presupuesto de la serie. Hacer una serie de calidad, con la popularidad que tiene Viola come il mare, requiere una inversión importante. Los sets de rodaje, los efectos especiales, el vestuario, todo suma. Y parece que las negociaciones no están siendo fáciles. Se rumorea que el canal de televisión, Canale 5, estaría buscando reducir el presupuesto inicial, argumentando que la primera temporada ya fue un éxito y que no es necesario invertir tanto en la segunda. Sin embargo, los productores Lux Vide insisten en que mantener la calidad es fundamental para satisfacer a los fans y evitar una decepción. Y en eso estamos totalmente de acuerdo. No queremos una segunda temporada a medio gas, ¿verdad? Pero eso no es todo. También se rumorea que Can Yaman tiene otros proyectos en mente, proyectos que podrían chocar con el calendario de rodaje de la segunda temporada de Viola come il mare. Ya sabemos que Can es un hombre muy ocupado con compromisos en diferentes partes del mundo. Después de su éxito en Italia, las ofertas le llueven de todas partes. Se habla de proyectos en España, en Francia e incluso en Hollywood. Y aunque le encanta Italia, también tiene que mirar por su carrera a nivel internacional.
Khan es un actor ambicioso con un talento innegable, y es normal que quiera explorar nuevas oportunidades y desafiar sus límites. Lo apoyamos en todo lo que haga, por supuesto. Pero al mismo tiempo no queremos que se olvide de nosotros, los Yaman lovers italianos. Además, hay que tener en cuenta la agenda de Francesca Chillemi, la otra protagonista de la serie. Francesca también tiene sus propios proyectos, y coordinar las agendas de ambos actores podría ser un quebradero de cabeza para la producción. Francesca es una actriz muy solicitada en Italia, y su agenda está repleta de compromisos. Imaginen la logística, coordinar los horarios de Khan, que viaja por todo el mundo, con los de Francesca, que tiene compromisos en Italia. Un verdadero desafío. En resumen, la situación es bastante delicada. Aunque los fans están presionando para que haya una segunda temporada, la decisión final depende de muchos factores, y no todos ellos están bajo el control de Can Yaman. Es como si estuviera en un juego de ajedrez, tratando de mover todas las piezas a su favor, pero con obstáculos en cada movimiento. Imaginen la cara de Khan cuando se enteró de esta noticia. Después de haber puesto tanto empeño en la serie, después de haber aprendido italiano y de haber conectado tan bien con el público italiano, que le digan que la segunda temporada está en peligro. Seguro que no se lo tomó muy bien. Me lo imagino furioso, quizás maldiciendo en turco, pero luego con su espíritu luchador, buscando una solución. Khan no se rinde fácilmente y estoy segura de que está haciendo todo lo posible para que la segunda temporada se haga realidad. Pero tranquilos, Yaman lovers, no todo está perdido. Todavía hay esperanza. Los fans están organizando campañas en las redes sociales para pedir la renovación de la serie. Están inundando las cuentas de Instagram de Khan, de Francesca y del canal de televisión con mensajes de apoyo y peticiones para que hagan la segunda temporada. Han creado hashtags como @Viola come il mare 2, @Can Yaman vogliamo Italia, y @Francesca Chilleminoi vogliamo, que están siendo tendencia en Italia y en todo el mundo. Los fans están dejando comentarios en las publicaciones de Khan y Francesca, pidiendo a gritos que vuelvan a interpretar sus personajes. Incluso han creado peticiones en línea, que ya han recogido miles de firmas. La pasión de los Yaman lovers es inagotable. Y seamos sinceros, la presión de los fans puede ser muy poderosa. Las cadenas de televisión saben que el público es el que manda, y que si hay suficiente demanda, es muy probable que cedan a la presión. Recordemos el caso de otras series que fueron renovadas gracias al apoyo masivo de los fans. Tenemos el poder de cambiar el destino de Viola come il mare. Así que ánimo, Yaman lovers. No perdamos la esperanza. Sigamos apoyando a Khan y a Francesca, y sigamos presionando para que hagan la segunda temporada de Viola come il mare. Juntos podemos lograrlo. Usemos nuestras redes sociales para hacer oír nuestra voz. Compartamos nuestras escenas favoritas de la primera temporada, escribamos cartas al canal de televisión, participemos en las campañas en línea. Demostremos que queremos más de Viola y Francesco. Además, recordemos que Khan es un hombre positivo y perseverante. Seguro que pase lo que pase, encontrará la manera de seguir brillando y de seguir sorprendiéndonos con su talento. Ya sea en Italia, en Turquía o en cualquier otra parte del mundo, Can Yaman siempre será Can Yaman, el actor que nos roba el corazón con cada uno de sus personajes. Su carisma, su talento y su dedicación lo convierten en una estrella única, y estoy segura de que tiene un futuro brillante por delante. Y por supuesto, no olvidemos que esta no es la única noticia sobre Khan. Recientemente lo hemos visto involucrado en nuevos proyectos, incluyendo colaboraciones con marcas de renombre y, por supuesto, su incansable labor filantrópica. Khan siempre encuentra tiempo para devolver algo a la comunidad, lo cual lo hace aún más admirable. Su fundación Can Yaman for Children sigue trabajando incansablemente para ayudar a niños necesitados en Italia y en todo el mundo. Khan utiliza su plataforma para concienciar sobre problemas importantes y para recaudar fondos para causas benéficas. Es un verdadero ejemplo a seguir. Así que aunque la noticia sobre la posible cancelación de la segunda temporada de Viola come il mare sea un jarro de agua fría, no dejemos que nos desanime. Sigamos apoyando a Khan en todos sus proyectos, y sigamos disfrutando de su talento y de su carisma. Recordemos que Khan es mucho más que un actor. Es un hombre con un gran corazón, un ejemplo de perseverancia y un modelo a seguir para muchos. Y ahora, para terminar, quiero recordarles los puntos principales de este vídeo.
Hemos hablado de la posible cancelación de la segunda temporada de Viola come il mare, de las razones que podrían estar detrás de esta decisión, y de la reacción de Kan-Yaman ante esta noticia. También hemos hablado de la esperanza que aún existe, y de la importancia del apoyo de los fans para que la serie se renueve. Hemos analizado las posibles consecuencias de la cancelación, tanto para la carrera de Kan como para la satisfacción de los fans. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya mantenido informados sobre las últimas novedades de Kan-Yaman. Me esfuerzo por traerles la información más reciente y relevante y espero que aprecien mi dedicación. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de esta noticia? ¿Creen que se hará la segunda temporada de Viola come il mare? ¿Qué otros proyectos les gustaría ver a Kan protagonizar? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Sus comentarios me ayudan a mejorar y a seguir creando contenido que les guste. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con todos sus amigos Yaman Lovers y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Juntos somos una gran familia, y juntos podemos seguir disfrutando de todo lo que Kan-Yaman tiene para ofrecernos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Ciao.